nuestra segunda edición del estudio bíblico del miércoles 10 de junio del año 2020. Vamos a continuar el estudio del Evangelio de Juan. Este es el estudio número 4 de este Evangelio que hemos realizado este año, pero es la parte 2 del estudio número 4. La primera parte la encontrará en YouTube o en Facebook. Lo dimos a las 7 de la mañana de este mismo día y ahora continuaremos con la segunda parte. El tema es Se acercó y estamos hablando de el acercamiento de Dios para rescatar lo que le pertenecía. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se está refiriendo no a una persona, no a un pueblo, se está refiriendo a todos, al cosmos, al universo en general. Entonces Él vino a redimir el universo y claro, nosotros como la obra más importante del universo éramos los primeros que necesitábamos la redención. Entonces Juan 1:32, continuamos el estudio, dice: además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. La revelación del Evangelio, lo que le llamamos el Nuevo Testamento, está contenida o está, hasta la fecha la tenemos en el idioma griego. Es deseable para nuestros corazones encontrar de alguna forma, quizá los descubrimientos arqueológicos del futuro lo permitan, un manuscrito o algunos manuscritos, como sucedió con lo de las cuevas de Qumran, que es más o menos de la época, manuscritos del siglo I, y se encontraron. Era imposible hasta 1947, pero se encontraron. Así hoy anhelamos que suceda para tener algunos manuscritos del siglo I o por lo menos del siglo II que estén en el idioma hebreo o arameo, que es el idioma que recibió la teología de los sabios de Israel del siglo I. Pero hasta la fecha lo que tenemos son escritos en griego. Y hay un evangelio Shem Tov de Mateo que está en hebreo, pero es una obra del siglo XIX. Es alguien que tradujo lo que se tiene al hebreo. No es de peso ni vale la pena. Incluso le faltan partes importantes y es como una apología, una contienda en contra del evangelio. Pero a lo que nos importa en este estudio y para analizar el Evangelio de Juan y entender algunas de las cosas que de lo contrario quedarían un poquito en la penumbra, hay que decir que el idioma utilizado fue el idioma griego, pero el idioma griego no tenía una teología desarrollada de la revelación divina. Le plugo al Señor que fuera ese el idioma, porque Él es soberano. Pero bueno, nos conformamos con lo que dice el idioma griego. Además, Juan testificó, sigue diciendo el Evangelio, él dijo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Vi al Espíritu, el término Espíritu es Ruach, que significa el poder de Dios. Digamos, vi el poder de Dios que descendía del cielo como paloma. ¿Qué significa como paloma? Eso, como decía en el idioma receptor, que es el griego, no lo hubieran entendido los que leyeran este evangelio en otro lugar que no tuviera el fondo judaico, el fondo hebreo de las escrituras, no lo hubieran entendido, porque según
literatura judía de la época, la literatura de los sabios de Israel, como paloma significaba una voz del cielo, la voz del cielo, y se escuchaba como el susurro parecido al sonido que emite una paloma. En la literatura de la época se conocía como Bat Kol. Bat Kol, Bat quiere decir hija y Kol es voz, o sea, literalmente significa la hija de la voz. Y en esa literatura de la sabiduría de los hijos de Israel señalaba la lectura celestial de la ley de Dios o de la Torá. Esa era la voz. Cuando Dios quería beneficiar a un pueblo o a un siervo con ese susurro, con esa voz, no es que una paloma haya descendido literalmente sobre el Señor cuando descendió al río Jordán para recibir el bautismo de Juan, la inmersión por medio de Juan, sino que es esa voz, la hija de la voz que salió del cielo y dijo, este es mi hijo amado, a él oír. Y Juan continuó diciendo, yo no le conocía, pero el que me envió a sumergir en agua, o sea, bautizar significa sumergir, con agua, me dijo, sobre quien veas descender el poder, el ruaj, el espíritu que reposa sobre él, ese es el que sumerge en el Espíritu Santo. Esa es la característica y es una de las promesas dadas y que se cumplen en el Evangelio. La promesa es que aquellos que crean gracias al nombre de Él, como vimos en el estudio del miércoles pasado, van a ser llamados hijos de Dios y van a recibir el poder de ser inmersos en el Espíritu Santo, en el poder de Dios que les dará la clave para ver que Jesús es el Redentor del mundo y para ver toda la obra de la redención y tener amor por su nombre y amor por su revelación que son las Sagradas Escrituras. Eso es lo que Juan está testificando. Entonces continúa diciendo, y yo le he visto y testifico que este es Dios. Ahora aquí hay una necesidad de aclarar algo, es el versículo 34. Lo vamos a buscar en el Evangelio de Juan. Versículo 34. Lo tenemos aquí y lo vamos a ver. Agrandamos un poquito la escritura y ya lo podemos ver en la pantalla. Entonces, aquí está, lo voy a sombrear. Aquí dice, y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Ahora, resulta que nuestras Biblias están basadas en lo que se llama el Textus Receptus, que es el texto que utilizó Erasmo de Rotterdam en el siglo XV, finales y principios del siglo XVI, un sabio holandés extraordinario, ¿verdad? Era un hombre muy, muy extraordinario. Y los manuscritos que él utilizó para hacer lo que después sería la base de todas nuestras traducciones al castellano de esa época y hasta la fecha, eran manuscritos del siglo XII, 2 siglos antes de él. Pero al transcurrir 500 años desde que él elaboró el Textus Receptus, se han hecho descubrimientos de manuscritos más antiguos, manuscritos en griego del siglo IV, del siglo VIII, y hasta hay fragmentos del siglo II, especialmente del Evangelio de Juan.
Así que hemos avanzado. La Sociedad Bíblica de Stuttgart, Alemania, tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros y los alemanes son grandes estudiosos en las disciplinas que lo hagan y en las disciplinas de la Biblia han hecho grandes aportes como la Biblia Stuttgartensia, que nos sirve de base para nuestras Biblias. Esta Biblia contiene las anotaciones de los masoretas, los escritores hebreos del siglo VIII aproximadamente, que inventaron los signos vocálicos de las escrituras del Antiguo Testamento. Tiene anotaciones esa Biblia donde muestran la eficiencia de estos hombres que eran de veras verdaderos soferim o escribas o contadores, porque ponían un empeño tal que sin tener computadoras, con una palabra, con un comentario al margen, nos dan una información exquisita. Pero esa misma Biblia tiene abajo anotaciones de los estudiosos alemanes que para entender sus anotaciones se necesita un curso de universidad. Pues ellos tienen el análisis de los manuscritos, comparaciones, y entonces han descubierto y han elaborado lo que se llama el aparato crítico de palabras que no aparecen en todos los manuscritos, de palabras que son sospechosas, que parecen fuera de lugar y que fueron agregadas. Y este es uno de los casos. Entonces vimos aquí que dice el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero el aparato crítico nos anota que este versículo debe leerse de esta manera. Y yo lo he visto y testifico que este es Dios. Entonces, la partecita que tenemos nosotros, yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es agregada. No está en los manuscritos más antiguos. Esa es la anotación del aparato crítico en su edición número 28. Así que la palabra y Dios, el Hijo, es añadida, por lo tanto, lo que Juan está diciendo es una gran verdad. El Evangelio de Juan viene para probar con sobradas evidencias la deidad del Mesías, que Él es Dios, no es un Dios, no hay un Dios redentor, no hay un Dios que sea enviado a la portación de los pecados del mundo, sino que es el mismo Dios, el único y sabio Dios. Así que eso es maravilloso. Este es Dios. Qué asombroso, ¿verdad? Pero también tenemos la asombrosa aportación que nos hace el aparato crítico cuando nos dice en Judas 1.5. Judas 1.5 normalmente dice, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El asombroso aparato crítico nos dice que este versículo tiene la siguiente lectura en esos manuscritos más antiguos. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que Jesús, habiendo, Yehoshua sería, ¿verdad? O Jesús en el idioma griego, ¿eh? Habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Qué asombroso, ¿verdad? Qué cambio tan extraordinario. El Señor, que dice en nuestras Biblias, sin las aportaciones de los manuscritos más antiguos del aparato crítico, que dice ese cambio, dice el Señor, pero el Señor a que hace referencia es Jesús.
ala, Jesús fue el que sacó al pueblo de Egipto. O sea, Dios, pues si Él es Dios, fue Dios, fue Él, fue Jesús. Pero eso es maravilloso, sencillamente es extraordinario. Yo sé que muchos de mis hermanos en la fe aman al Señor Jesús y lo aman por una sencilla razón, porque han sido salvos a través de su muerte, de su sacrificio. La carga de sus pecados ha sido quitada, los afanes, los temores, las angustias han sido mitigados. Eso es algo maravilloso. Pero lo extraordinario es ver que escrituralmente podemos decir que Él es Dios, que estamos de acuerdo con lo que sentimos, con la obra que sentimos que realizó, que solo pudo haber sido hecha por Dios, pues también está testificada en las Escrituras. Esos son los beneficios de los avances de encontrar de la ciencia bíblica, de los estudios, de ir profundizando sin prejuicios y hasta solo con los que académicamente lo hagan, pues también van a aportar y hacer grandes revelaciones. Ahora, Juan 1:49 es otro versículo impresionante. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Rabí, tenemos que entender que, lo repito una vez más, que el idioma griego no estaba teológicamente preparado para recibir la revelación del Evangelio de Juan ni del Nuevo Testamento. Pero a Dios le plugo en ese Evangelio, porque a Él le place, le dio el placer de empezar a extender su revelación más allá del idioma hebreo y más allá del idioma arameo. Primero fue el hebreo, aunque la primera traducción que hubo de las Sagradas Escrituras hebreas no fue al arameo, sino fue la Septuaginta en el año 250 antes de nuestra era, y ahí se empezó a ver una apertura de que la revelación era para todo el mundo, para todas las familias de la tierra. Y claro, las traducciones arameas se realizaron en el siglo I, algunos creen que hasta el siglo II. Pero el Evangelio fue escrito en el idioma griego, o por lo menos esos son los manuscritos que Dios en su soberanía permitió que tuviéramos a nuestra mano, a nuestro alcance. Si Él le da el placer de darnos manuscritos más antiguos que sean arameos o hebreos, creo que el enriquecimiento será muchísimo mayor. Pero aún el idioma griego, con todas sus carencias, hace una buena recepción y nos muestra cómo la palabra divina, el poder de su Espíritu Santo, al traernos las Escrituras, es capaz de utilizar una lengua que no sea sagrada, una lengua que no tenga los conceptos que tiene el hebreo por miles de años, y aún ahí todavía su luz es clara. Entonces Natanael exclamó y dijo: Rabí. El idioma es diacrónico, es decir, va evolucionando y de acuerdo a lo que va viviendo, a las experiencias. El idioma sigue a las experiencias del pueblo que lo habla y a las costumbres. Y en ese sentido, un rabí del siglo I no es lo mismo que un rabino del siglo XX. Un rabino pertenece a una religión, a la religión judía. Son hombres muy estudiados, muy poderosos en las escrituras. Ellos son expertos conociendo el Talmud y expertos conociendo la halajá, o sea, la ley judía de la tradición oral, y también las escrituras hebreas, pero sobre todo sobre la halajá y sobre la tradición oral. Son extraordinarios, son hombres que tienen que pasar estudios muy, muy profundos para poder obtener el título de rabino. Así que un un pastor, por ejemplo, que después de estudiar unos 2, 3 años de hebreo, no puede llamarse rabino, porque no encaja. Pues rabino tiene que estar ordenado por un tribunal
de Israel, de la religión judía. De lo contrario es imposible, es una usurpación llamarse rabino con algunos estudios de hebreo o algunos estudios autodidactas o aún de universidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Rabí, Natanael, pues no lo ve como Mesías. Natanael, eso lo vamos a ver en el estudio del miércoles de hoy en 8. Vamos a ver ese encuentro extraordinario de Natanael con el Mesías. Pero hoy solo quiero anticipar que aunque sus amigos le han dicho, hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés, cuando él lo ve como un rabí. Pero en el concepto de Natanael, rabí, ¿qué es? En el siglo I, un rabí era alguien que tenía discípulos y sus discípulos ya habían hecho discípulos, o sea, un maestro que tenía 2 generaciones de discípulos. O sea, no era ni siquiera el concepto de rabino del siglo XX, que ese concepto de rabino que tenemos hoy comenzó a gestarse en el siglo V con los estudiosos de Babilonia. Ahí empezó a cobrar el nombre y el valor del rabino que hoy conocemos en la religión judía. Pero a Jesús no le está diciendo rabino, le está diciendo sencillamente alguien que es un maestro. Pero cuando se ve choqueado, le dice, tú eres maestro, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Y ya esa declaración es asombrosa, de por sí es valiosa y diríamos que espectacular. Pero lo más espectacular está en lo que le voy a decir ahorita. Y eso es de acuerdo a las anotaciones del aparato crítico en la edición 28. Esos estudios, el aparato crítico se encarga de analizar palabras que están sobrepuestas, palabras que no encajan, palabras que posiblemente fueron agregadas, que la evidencia interna del texto no admite que estén ahí, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al aparato crítico, el texto quedaría así. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Dios, tú eres el Rey de Israel, porque la palabra Hijo de Dios no aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces, mi querido televidente, qué maravilloso es encontrar que Jesús es Dios. Claro, como dijimos hace una semana, Jesús, y lo voy a recordar, aprovechando que tengo unos minutos, le quiero mostrar algo que ya lo dije, pero lo quiero traer a su consideración. El, el tema que desarrollé fue el 3 de junio y se llamó el Dios corpóreo. Y ahí dijimos bastantes cosas acerca del nombre del Señor. Juan 1:12, gracias al nombre de Él, los que lo recibieron, creyeron, exhibieron el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que el nombre de Él es tan importante que bien vale la pena conocer el secreto del nombre. ¿Cuál es el secreto del nombre de Jesús, como nosotros le conocemos? El ángel le dijo a José, no temas recibir a María tu mujer, lo que en ella es, ella dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre proviene del nombre de Oseas, como dice aquí. Le Oshea Bin Nun, y a Oseas está en Números, cuando Moisés le cambia nombre a su discípulo. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Yehoshua. Ese es el nombre del Señor.
Yehoshua. Yehoshua. Jesús lo conocemos nosotros, pero en realidad su nombre es Yehoshua. Las fuentes de su nombre son dos. El nombre inefable, que es el nombre Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre de Dios, el nombre inefable, el tetragramatón, el nombre de las 4 letras. O sea, a nuestras Biblias lo traducen Jehová, pero ese nombre es impronunciable. No sabemos cómo se pronuncia. Y este nombre está basado en dos fuentes. La primera es el verbo Yasha. Perdón, en 2 fuentes. La primera es el nombre inefable, Yud, Hei, Vav, Hei, 4 letras. Y la segunda es el nombre Yasha. La unión de los dos nombres, Yud, Hei, Vav, Hei, el nombre inefable, traducido Jehová, y Yasha, el verbo Él salvó, nos da el nombre Yehoshua. Por eso es tan importante. Este es el nombre del Señor. Si podemos apreciar 1, 2, 3 letras del nombre inefable y 2 letras del verbo salvar, Él salvó. Entonces, y se convierte en un nombre teofórico. Ya no es un nombre, sino es una oración, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, entonces después de haber recordado eso, ahora volvemos y culminamos nuestro estudio con este versículo. Natanael exclamó: Rabí, maestro, tú eres el de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el de Dios, tú eres Dios, como vimos también más atrás cuando dijimos que tú eres el Hijo de Dios. No, eso no está en los manuscritos más confiables, sino tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres el de Dios. Entonces, qué placer que nuestro Redentor es Dios, el que se disminuyó en honra en el madero del Calvario, es el mismísimo Dios. Por eso dice que nos amó de tal manera que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y nosotros estamos muertos ahora a los pecados gracias a su gran sacrificio. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque el nombre de Jesús trae salvación. Lo hemos sabido, lo hemos recibido, pero hoy verlo escrituralmente y ver que tú cuidaste dejar plasmado en tinta y en material que nos pudiera perdurar por miles de años, saber que tú eres Dios, el Rey de Israel, que eres el que nos amó, que tu nombre Dios significa amor entrañable, de la gran misericordia. Por eso te damos gracias, porque estamos seguros en ti. No tenemos temor, Señor, de lo que nos pueda pasar ni de lo que nos pueda hacer el hombre, pues si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú no te resististe ni te acobardaste para cargar nuestros pecados, para disminuir tu honra y para representarnos en el lugar donde no podríamos ser nosotros, ¿cómo no nos vas a guardar si nos amaste tanto para dar tu vida por nosotros, portar nuestros pecados en tu sangre y derramarla completamente y luego resucitarnos? Hoy sí pasamos tiempos de aflicción, pasamos enfermedades, de escasez y tantas otras penurias, pero no es porque no nos ames, sino porque es un propósito que tiene, Señor, para que nosotros nos desarrollemos, nos fortalezcamos, para que nosotros estemos anhelantes de tu retorno. Y sí, Señor, anhelamos tu venida, anhelamos tu retorno. Ven, Señor, corónate de gloria en esta creación, como lo has hecho, coronándote al terminar la obra de redención y sentándote en el trono de la majestad en las alturas.
Ven y toma posesión de este cosmos que compraste. Quita la oscuridad, quita la entropía, quita la enfermedad también de nosotros, Señor, con tu vuelta, y gobierna, Señor, desde la nueva Jerusalén en la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Sánanos, bendícenos, cúranos. Gracias, Señor. Amén y amén.